Hola amigos, estamos en un nuevo programa de los independientes. Hoy con un proyecto que me latió mucho, me gusta como siempre me es difícil como definir los sonidos, pero es como un rock así y chingón, medio tristón también. En algunos momentos está como medio vals, por ahí sentí. Igual estaré equivocado, ahorita me dirás qué tan equivocado, qué tan fuera de la realidad estoy. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Muy bien, Mario, ¿y tú? ¿Qué onda? ¿Cómo va todo? Bien, bien, te dice que por acá bastante frío, mucha lluvia, ya no se sabe ni si salir con paraguas o no. Sí, está muy loco el clima en general. Sí, Creo que sí, como que de pronto toda la inconsciencia como humana se ve reflejada en el clima, ¿no? Como que sí, todo también, como el pesar de los años pasados ajá, nos tocó. como que ahora ya ni siquiera las estaciones son estaciones, ¿no? Ya de pronto ahorita, por ejemplo, tardaron muchísimo en llegar las lluvias, el calor es como que se extendió un chingo y es raro todo. Sí, sí, ya no tardan meses en cambiar las estaciones, ya son días casi, casi. Ajá, Pero dejamos de hablar del clima que parecemos como viejitos. Sabes que siempre sí, tenemos tema de conversación. plática de tío. Sí, exacto. Platícame, ¿cómo fue que tú empezaste la música? Pues a mí me gusta pensar y últimamente he estado como que tratando de, justo haciendo como un análisis de que sí, de pronto he sentido que casi yo no escogí este camino, sino que este camino un poco me escogió a mí, porque desde que, eh, pues desde mi concepción, por así decirlo, e incluso desde antes, mi historia que tiene que ver pues directamente con mis papás se conocieron en un coro de iglesia en el que estaban cuando eran jóvenes como que tenían ahí, este, pues su grupo de amigos, básicamente el grupo como de la iglesia, porque eran como muy acá acercados a ese trip, y ahí se conocieron en el coro, en lo cual pues tiene algo que ver con música, ¿no? Mi papá tocaba la guitarra en el coro, mi mamá cantaba, y pues ahí se conocieron y se enamoraron, y de esa unión como que te digo, estuvo muy marcada por la música, pues yo nací, ¿no? Soy el primer hijo que justo salió de esa unión, digamos, que a mí me gusta pensar que pues eso, ¿no? Que la música desde ahí ya estaba presente. Y luego con el paso de los años, pues naturalmente mis papás siguieron en el coro después de casados y había siempre una guitarra en mi jugar de pronto solamente con la guitarra de mi papá y como que rápidamente descubrimos, o sea, yo junto con ellos, que como que tenía un oído ahí bastante curioso y aparte como que certero. Entonces, intentamos con un curso de verano empezar a ver, como a probar suerte con eso de la guitarra y surgió que pues me fue muy bien en el curso, me llevé así como de súper de largo a mis compañeros y de ahí decidieron meterme a clases particulares y ya como que eso me abrió la puerta como a conocer más gente que estaba estudiando como esa onda con la misma intención o las mismas ganas que yo, porque lo del curso como que al principio no era tan serio para los demás como lo era para mí, pero ya en un colegio en el cual era como un poco más, este, pues complicado acceder a lo mejor, eh, pues ya la gente se iba pues por interés y por gusto de verdad, entonces ahí como que empecé a conocer a gente que compartía un poco esa pasión y se formó mi primer banda como a raíz de eso y de ahí en adelante como que mis papás muy ingenuamente me quisieron meter a tocar guitarra para que les ayudara con el coro y yo terminé desviándome al rock and roll. Claro, son cosas completamente diferentes, ¿no? Un coro y el rock and roll, o sea, Sí, 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 súper loco, pero hasta eso que ahora mis papás, les gusta mucho mi música, por suerte. está padre, me llamó mucho la atención que decías pues, de que tenías como un oído, me imagino como
más como musical, es a lo que te Ajá, refieres. ¿Tú crees exacto. que esto se produjo por tener padres músicos, bueno, que siempre estuvieron cantando y que siempre estuvieron con una guitarra por ahí? Pues muy probablemente, o sea, pienso que como esta onda que te digo de que ellos ahí se conocieron y aparte pues ellos estuvieron y siguen estando, mis papás hasta la fecha tienen el coro. Entonces, eh, pues yo seguramente en el vientre escuchaba como esas, pues todas esas cosas, ¿no? Todas esas, los ensayos, el, no sé. La más aparte sí son muy musiqueros en el sentido de que les gusta mucho la música, pero pues me llegaba directamente la guitarra, incluso supongo yo que pues hasta como que la vibración del canto de mi mamá debe de haber influido de alguna forma, ¿no? Entonces, puede que sí, y a mí me gusta pensar que sí, me parece algo bonito. Qué padre. Y aparte de nacer o crecer, ¿no? Porque no sabemos si, o no sé si naciste con eso o creciste ya después con eso, pero tener eso es es algo muy padre y que para la música te ayuda mucho, porque muchas veces si aprendes un instrumento ya un poquito más grande, te cuesta mucho desarrollar un oído para el canto que más afinado o que sepas que esta nota de aquí no va con lo demás, ¿sabes? Sí, supongo que cuando eres niño como que tu plasticidad cerebral está muchísimo más abierta como a que pues eso, ¿no? Absorber como la información y sí, yo desde muy chiquito pues sí como que se vio esa parte de mis papás como permeó mucho en mí y como en el pasar de los años aparte, yo creo que a lo mejor son muchas cosas las que me tienen aquí el día de hoy porque pues aparte fui el primer hijo de como pues de mis papás y por ejemplo de la familia de mi papá fui el primer nieto y el primer sobrino que existió, entonces como que todo el mundo me tenía como que, me ponían muchísima atención y supongo que eso también me llevó como a querer necesitar, bueno, querer necesitar suena muy raro, a necesitar o a buscar la atención de otras maneras como lo puede ser un escenario, ¿no? Yo creo que todo eso tuvo un poquito que ver. Y sí, como que me cuentan ellos que desde muy chiquito me gustaba mucho salir en los bailables de la escuela o en la pastorela o ese tipo de cosas, como que me gustaba la atención. Entonces, eso se ha ido poco a poco mutando hasta ahora en convertirse pues en esto, ¿no? En ser el cantante. Ok, ok. Y ya después que ya empezaste a crecer y que ya empezaste a tocar un instrumento, bueno, ¿cuál fue primero el instrumento que tocaste? La guitarra, como pues te digo, mi papá siempre la tuvo ahí en casa, fue como el primer acercamiento y aparte pues ni siquiera tuvieron que comprarme una para aprender, ¿no? Ya me prestaban esa y como que ya después de que empecé como a demostrar que sí era lo mío, pues ya me compraron una y estuve mucho tiempo con la guitarra, primero acústica, un añito, añito y medio tal vez le di como duro a la guitarra acústica, como sin ninguna aspiración de pasarme nada más, como que estaba muy cómodo ahí. Y luego en el colegio de música al que iba, hacían como un evento de fin de curso como de, presentaban todos el avance que hayan tenido en el semestre, en el año, lo que fuera, ¿no? Y iban los papás de todo el mundo, o sea, no, era como una cosa súper de niños, así, pues no era un concierto como tal, ¿no? Solo nos iban a ver nuestros papás. Pero había una parte, como una sección que era el colegio como por las tardes tenía la sección de la escuela de rock, donde la gente iba a aprender guitarra eléctrica, bajo eléctrico, batería. Y ellos tuvieron su participación como grupal en vez de individual, como lo hacemos casi todos los demás que éramos como instrumentistas clásicos. Ellos hicieron su intervención era grupal, ellos sacaban como covers y tocaban ahí, armaban pues sus versiones, ¿no? Y la neta estoy casi seguro de que eran horribles versiones, pero la primera vez que yo los escuché dije, wow,
yo quiero tocar ahí, eso se ve bien cool, esas guitarras eléctricas se ven increíbles y el siguiente ciclo me pasé a guitarra eléctrica, estuve un rato en guitarra eléctrica, pero como que de pronto llegó un punto en el que sentí que ya aprendía más viendo tutoriales en YouTube que lo que aprendí en el aula. Como que mi profe no era tan rockero, como que le sabía a la guitarra clásica y se puso a dar clases de eléctrica nomás porque alguien le dijo que podía. Entonces yo me empecé como a volver un poco más autodidacta y me intenté pasar a clases de piano aprovechando pues que tenía una beca como bien chida en ese colegio y no me gustó el piano, como que se me hizo muy tedioso, me desesperante y aparte sí era como un método súper estricto y clásico, el tradicional, así que el que utilizaban en ese colegio y eso me dio todavía como más flojera y ya lo dejé por completo, pero yo para ese entonces ya había empezado como a tocar en alguna bandita y ya como que me agarré más bien de eso y de pues, sacar solos viendo tutoriales de YouTube, ¿no? Todos los solos de los Strokes, así, para arriba y para abajo. Sí, claro, creo que los Strokes nos inspiraron a muchas banditas. Sí, Y entonces, ¿esto como a qué edad fue? De que ya empezaste a tocar como en bandas de covers. pues yo creo que entré al curso de guitarra, al primer curso de guitarra como a los 14, luego como a los 15, 16, puede que me haya cambiado a la guitarra eléctrica. Y mi primer bandita, pone que haya sido a los 16, yo me imagino. A los 16 tuve mi primer bandita, que sí era como algo bastante todavía ingenuo y como muy, pues de juego de chavos, ¿no? Que estás como, pues descubriendo qué rollo y como con la ilusión a tope también, porque a tus papás les gusta y tú sientes que ya eres un rockstar. Y, y pues siempre está la parte de que a todos, pues yo creo que es lo que nos llama, ¿no? Que puedes conseguir como atención tanto como de el sexo opuesto, como tener amigos nuevos que les gusta, que tienen los mismos intereses que tú. Entonces, como que yo pienso que eso es lo que a todos al principio nos deslumbra y ya después te terminas involucrando en un chingo de cosas que ni cuenta te diste de cómo te metiste ahí, o eso fue lo que me pasó a mí, pero es bien divertido ajá, empezó a los 16 yo creo, mi primera banda, duró un par de años probablemente, yo era de los más jóvenes en la banda, entonces mis compañeros más grandes empezaron a salir a estudiar afuera y la banda se deshizo. Luego tuve otra banda, era como un dueto con uno de mis mejores amigos, que también terminó igual, o sea, el vato se fue a estudiar a la Ciudad de México y me quedé solo otra vez y ya entonces decidí como de que, bueno, pues voy a hacer algo yo solo ya, yo no me voy a abandonar a mí mismo, así que esa es la solución. Claro, claro. Este, Y empecé este proyecto. y cómo fue el ya siempre tener como una banda, tres, cuatro compañeros al lado de ti y después decir, pues vamos a darle porque en esta etapa de covers o de tu banda de covers, llegaste a componer algo con los demás. Pues recuerdo yo muy bien que uno de mis compañeros de esa banda, que era como el vato más allegado a mí, que éramos como ambos guitarristas de la banda, se llama Miguel y le mando un saludo si es que llega a ver esto. El vato ya componía sus canciones cuando yo lo conocí, como que ya tenía algunas composiciones que me enseñó y que me dijo, güey, yo quiero que entres a la banda y la neta tengo como la intención de que grabemos estas rolas en un estudio. Y yo en ese momento como que todo me parecía irreal, ¿no? Era como, para empezar no conocía a nadie más que escribiera sus canciones y fue como deslumbrante ese pedo de, wow, este vato escribe sus canciones y aparte me parecen muy buenas. Entonces, como que me gustó mucho y le dije que sí le entraba y como que ahí juntamos algo de dinero entre todos para meternos a grabar un estudio, un como demo así horrible que hicimos. Pero eso fue como mi primer acercamiento con eso de la composición. Yo realmente no compuse nada, este vato ya tenía todo pensado, tanto este,
como las letras y las canciones y también los arreglos de la mayoría de las cosas, yo no recuerdo haber escrito nada y si lo hice fue algo así como muy leve. Eh, pero fue muy interesante como que este ejercicio de decir, estas son música propia pues y eso, ¿no? Y después esa música no figuró mucho como en lo que hicimos como banda, pues no tocábamos mucho realmente esas canciones, como que asumíamos más esta onda de entretener a la gente que presentar como una propuesta, ¿no? Entonces, ahí no pasó, pero luego como que mientras eso se iba terminando, yo conocí a este otro amigo que ya componía también sus canciones y que fue con el que hice mi segundo proyecto. Y que ya como que conocer a dos personas que escribían canciones me hizo pensar el por qué yo no lo estaba haciendo tan bien, ¿no? Y a cuestionar si podía conseguir hacer algo que me gustara y lo intenté y al principio pues súper fracasadamente fallé, pero después como que me pasó algo yo creo como muy, muy fuerte emocionalmente que necesitaba ser contado o sacado de alguna manera y vomité una canción así como rápido en un momento como de urgencia que me gustó mucho y que cuando se la enseñé a mis amigos justo me empezaron a decir como, órale, esto está chido. Y de ahí como que empecé a creerlo un poquito más y se fue gestando poco a poco este proyecto de Rafa Reguín. Y al principio no iba para nada pensado como hacer un proyecto como serio o lo que sea, más bien fue como la inercia de las cosas lo que empezó a provocar que pasara, que yo escribiera mis canciones y que luego las publicara como súper ingenuamente también. Y ya después todo como que se fue acomodando, no como que he pensado muchas veces que por eso pienso y sigo pensando que como que el camino me sigue eligiendo. Yo realmente a veces no hago tantas cosas y me pasan cosas que digo, ok, pues si todo esto se me está poniendo así, tendría o tengo que aprovecharlo, ¿no? Y Claro. eso es bien chido. Ok, qué padre. Y me llama mucho la atención que a mí me sucedió lo mismo por ahí de los 17, 18 años, pues que yo veía muy lejana la posibilidad de yo poder escribir algo y que eso mismo se grabara y después lo escuchara a personas y todo este proceso que sigue después. Y Sí. se habla mucho como de esta, pues, inocencia que se tiene Ujú. en la música. eh, y aparte como, pues estás en los covers, tienes como un aplauso de la gente un poquito hasta, pues, que no es para ti, porque Que pues no es tan tuyo, ajá. sí, que no es propio, porque son canciones de otras personas que tú nomás la estás interpretando. Y es y eso, digamos que a mí nunca me llenó, hasta que cuando ya vi que alguien me aplaudió por mi propia música, dije, ah, aquí es el camino. ¿Sabes? No sé si Ujú, sí. pasa algo similar. Ajá, es súper gratificante esa parte, como pues de que te aplaudan por lo tuyo, ¿no? De ganarte tú ese aplauso. Siempre supongo que se puede como... O sea, a mí creo que sí me llenaba en algún punto tocar covers en el sentido de que ni siquiera pensaba y cuando llegó el momento en el que como que esa inquietud empezó a nacer, pues fue que a lo mejor sí dejé de darle tanta importancia a los covers, pero sí creo que es adictivísimo recibir un aplauso por una canción tuya. O sea, no, yo creo que no se paga con nada, no hay nada que está muy, 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 muy denso. Y eso, ¿no? Ya cuando ves que empieza a crecer eso, que de pronto no solo es un aplauso, sino que una persona por ahí ya se sabe tu canción, como que, wow, yo creo que, pues, no sé, hay que hacer hay que tener algo realmente bonito para que alguien tenga como ese gesto contigo, porque sí creo que es muy duro eh, sacarle eso a la gente, que de verdad puedan empatizar y conectar con lo tuyo. Hay que tener algo especial o importante, porque creo que
Sí, o sea, incluso yo como consumidor no suelo ser tan amable con las propuestas. Sí, sí soy como exigente y creo que la gente en general es exigente. Entonces hay que ser bueno, pues. Sí, claro. Sí, sí, sí es muy adictivo. También coincido contigo esa parte de querer más aplausos y más atención de la gente. Y eso también es algo bueno, hasta cierto punto, ¿sabes? Porque te obliga a, a querer ser mejor, a querer sacar una nueva canción para que te la aplaudan, o ya Ajá. toca otra vez. Entonces, todo eso, pues todo esto de sacar una canción o un show nuevo, pues lleva un trabajo previo y pues entonces te obliga a hacer ese trabajo previo para poder llegar a ese punto que es el clímax, ¿no? Exactamente, yo creo que justo eso. A veces eh, no te das cuenta, pero es lo que te mueve, pues, es como el... Aparte es como un poco indescriptible y cuando estás viviéndolo ni siquiera te das cuenta realmente de lo que está sucediendo porque estás como en la emoción y como que si te pusieras a pensar realmente como en lo intimidante que puede llegar a ser estar enfrente del público, abriéndoles un poco como tus sentimientos y tal, y que ellos lo reciban y que lo hagan propio, y esa situación es una situación muy loca, entonces realmente ni te pones a analizarlo realmente hasta que como que ya pasó y dices, wow, que pasó eso, o sea, qué loco y no sé, es como súper emocionante. Eh, y yo creo que eso es lo que nos tiene aquí a todos los que estamos en este camino tan como complicado, porque la neta, ser músico independiente en México es un camino como en que justo, si no es para ti, o sea, si no estás dispuesto a darle todo, yo creo que no, es complicado pues que algo pase. Si no estás dispuesto a darle tu vida o esa onda, tal vez solo es, justo eso es lo que busca la música, yo creo. Gente que sea tan devota a ellos, que estén a ella, que estén dispuestos a entregarle todo, porque es como muy caprichosa y eso también, a fin de cuentas, a nosotros o a mí como músico también es lo que me termina seduciendo de ella, ¿sabes? Es como una morra que no te pela, es cuando más quieres con ella. Sí, claro que más le ruegas. Eh, Cuéntame, volviendo, cada vez nos tenemos como de esta parte, de los inicios, ¿tú cómo sientes que, que si el haber tocado covers, el haber como metidote como en la mente del artista que estás interpretando su canción, te ayudó a componer? Pues como que en su momento, cuando mi banda de covers estaba como vigente, para nada lo pensé desde ahí, ¿sabes? Como que nunca pensé como en, voy a nutrirme de esto para después ver si compongo algo parecido o compongo algo eh, como con la información que este compositor me pueda brindar. Pero definitivamente termina influyendo como en ti, pues el haber hecho ese tipo de interpretaciones, el haber analizado las letras y más. Y yo, por ejemplo, soy una persona a la que le gusta mucho meterse como a escuchar chido la canción, ponerle atención qué quiere decir, de qué está hablando, el analizar la letra, o incluso como que detalles así técnicos raros de quién los produjo. Todas esas cosas como que me apasionan mucho y como que termina siendo, pues sí, a lo mejor algo que se ve reflejado en tu trabajo, ¿no? Como pues yo creo que prácticamente todo lo que consumimos nos puede llegar a influenciar. Eh, y a lo mejor sí hay ciertos compositores o ciertos artistas con los que me he llegado a sentir más identificado. Y es lo que pues vendría conociéndose como las influencias, ¿no? Que es como que yo creo que todo puede influir o me siento incluso como influido en muchos sentidos por el coro de mis papás o por la música que ellos escuchaban cuando yo era niño, que no era para nada música rock, más bien era como muy pop, como Sin Bandera o Camila o ese tipo de cosas que yo reconozco muy fuerte, que aparte me gustan un chingo, o sea, todavía los pongo, los escucho por puro gusto, así de que cosas súper random, ¿no? Vicente Fernández, La Oreja de Van Gogh, cómo me encantan. Y la neta,
todo eso influencia en algún punto, ¿no? Pero como que me he clavado en, por ejemplo, la obra así ya más reciente y conscientemente, o sea, como por decisión propia, pues me gusta mucho Joaquín Sabina, me gusta mucho Jorge Drexler, me gusta mucho porque, por ejemplo, tuve una época en la que fue muy clavado también con Zoé, me gusta mucho lo que hace León, me gusta mucho Leiva, me gusta mucho, eh, incluso como del pop, ahorita que mencioné a Sin Bandera, lo que hace Leonel García como compositor me parece increíble, y así como del medio regional o lo que sea, también Joan Sebastián me gusta un chingo sus composiciones, creo que son muy buenas. Entonces, mi música sí bebe como de todo tipo de música, pero me clavo mucho justo como en esta figura del compositor, porque es desde donde yo me siento también más cómodo o que me gustaría que se me reconociera como eso, ¿no? Más que como un cantante o un intérprete o lo que sea, me gusta la figura del compositor y del cantautor, pues también. Claro. Y siempre, a mí también me pasa lo mismo, o sea, yo también, desde, lo primero que dijiste es que también sigo escuchando música que escuchaban mis papás, el otro día pusieron en Eventos Verdes y dije, ¿por qué no hice tantas canciones de ellos? Ya después Ah, capté que era por el pasado. Y, y siempre también me siento a analizar las cosas que están haciendo los artistas, desde lo más pop hasta lo más reggaetón, porque también me funciona, que también te funciona cuando te trabas, digamos, en una composición de, ay, ¿cómo resuelvo aquí para llegar al coro o para meter aquí un solito? Ah, pues mira, en esta canción hicieron algo así, pues ¿por qué no intento algo así a ver si queda? ¿No te pasa lo mismo? Creo que se trabó. sí, como que terminas entendiendo los recursos. Señal. ¿Ya me escuchas chido? Ya se mejoró ya, man. Va, ok. Creo que sí alcancé a escuchar lo que me estabas diciendo. Eh, es que justo yo, ahora que ya tengo un rato como en este trip de componer y de hacer canciones o de producirlas incluso, como que me doy cuenta, o gente se me acerca y me dice como que les dé algún consejillo o lo que sea, ¿no? Como que, cómo pueden empezar a componer o lo que sea. Y siempre yo creo que mi consejo principal y que de alguna manera es como de la manera en la que yo más o menos descubrí la composición, pues fue escuchando primero un chingo de música, de todo tipo de música y aprendiendo o analizando, escuchando, pero de verdad así exhaustivamente música. Luego te empiezan ya a sonar como familiares algunas estructuras o te das cuenta, ah, este güey está haciendo aquí lo mismo que este otro vato hizo en tal canción, entonces ya te familiarizas como con algunas cosas que son como las bases y pues como en todo, ¿no? Primero tienes que aprenderte las reglas para después poder romperlas y hacer tu propia versión de eso, entonces sí es importante esa parte como de, pues es medio lógico, ¿no? En la escuela, cuando estudias cualquier cosa, güey, digamos filosofía, pues te ponen a leer los grandes filósofos. Entonces, si quieres componer, pues ponte a escuchar a los grandes compositores y más o menos te vas a dar una idea de qué onda. Sí, claro. ¿A ti te ayudó, más bien, cómo sentiste esta parte de primero estudiar como bien guitarra clásica de manera formal, que te pasaste a ser un poquito más autodidacta con la eléctrica? ¿Cómo fue este cambio? ¿Cómo lo sentiste? Porque muchas veces cuando estudias en una escuela de música como tal, pues todas las reglas que te vienen y que te dan, pues a veces te pueden cerrar, porque dices, ¿cómo voy a salir de aquí si aquí está la regla? Pues, Claro. ¿cómo fue? Lo que, lo que pasa es que yo soy un güey que tiene un chingo de problemas con la autoridad y con las instituciones en general. Así me purga, es lo que como que me cuesta muchísimo que me digan qué hacer o cómo hacer las cosas, ¿no? Por eso te digo que para romper las reglas necesitas conocerlas. Y yo soy muy así, como de escuchar atentamente primero y poner atención a las cosas que la gente me dice para después no hacerles caso o lo que sea. Y así fue un poco con la música también, como que
te digo, al principio sí estudié como muy formalmente con un método que es muy famoso, que se llama el libro de Sagreras, que es creo que el autor de Sagreras. Solo hice el primero, que según yo hay como 3 niveles, solo hice el primero. Y me da un montón de hueva como la lectura de esa onda, como que la tablatura siempre estuvo bien, pero la partitura siempre fue como, qué flojerísima. Y pues la entiendo y la aprendí en ese momento, pero no me gustaba. O sea, no me gustaba y luego por eso un poco me cambié como a un lugar donde era... Porque creo que me faltó mencionar eso, pero después del curso de verano estuve en una escuela de música que era como súper tradicional, así de guitarra clásica, donde aprendí este método de Sagreras, y luego me pasé al colegio de música donde estuve otro rato en guitarra clásica, pero ya el método era un poquito más relajado y como más grupal, porque la otra era como así personal, en el que tú te ponías una partitura y lo que tenías que hacer toda la clase era como sacarla. Y eso me daba una hueva terrible. Entonces, desde ahí ya no me gustaba, y es que nunca me ha gustado la escuela como una institución que te impone cómo tienes que pensar o cómo tienes que hacer las cosas. Por eso como que mi vida académica ha sido un fiasco, pero creo yo que tengo una parte como de poder a lo mejor aprender la teoría y luego buscar una manera creativa de aplicar eso de una manera como mía, propia. Y eso normalmente como a las instituciones no les gusta y por eso como que choco mucho. Pero, pero hasta ahora como que personalmente me ha dado mucha satisfacción como tomar esos caminos como más propios y con los que me siento cómodo, digamos, ¿no? Como que no quepo en el molde, la neta, casi como de que nada. Entonces, eso se vuelve complicado a veces porque pues también medio tienes que ajustarte a algunas cosas, pero por ese lado como que de la música sobre todo y de la creatividad, sí soy una persona muy libre y que no tiene como ninguna atadura como nada, no me da miedo experimentar cosas o así. Ok, qué padre, qué padre. Entonces por eso como que no hubo esa, ¿cómo decirlo? No me costó pues tanto la transición de lo clásico a ser más autodidacta. Ah, eso está muy padre y que siempre tienes que, al ser creativo, pues quitarte todas esas limitaciones ataduras para que todo fluya mejor. ¿Y cómo es ya entrando como más de lleno ya a la parte de donde ya estás solo? ¿Cómo es tu proceso de composición? ¿O pones primero una guitarra, una letra, o haces una base con una batería y un bajo? No sé. Ok, como que el proceso todo el tiempo hasta ahora, no sé, de momento no he hecho ni una sola canción que no haya nacido como de la guitarra y voz, pero lo voy escribiendo al mismo tiempo las dos cosas, no hago como primero, conozco gente que luego primero hace la letra y luego la melodía o al revés, yo hago las dos al mismo tiempo porque como que me importa mucho que la melodía y la letra encajen fonéticamente y como que sea fácil de cantar y agradable de cantar. Luego siento que si haces primero una letra y la intentas encajar en una melodía, puede de pronto quedar... Por ejemplo, ¿sabes qué no me gusta nada en las canciones? Hay canciones como en las que no se siente tanto, pero igual como que algo dentro de mí se rompe cada que escucho una canción en la que acentúan la palabra en un lugar donde no está el acento por darle a la melodía como el seguimiento, ¿no? Como si alguien en una canción en vez de decir encontré, dijera encontré para darle como énfasis a la melodía. Ay, cómo me hace sentir mal esa onda. Entonces yo busco que mis canciones siempre tengan esa misma como, esa naturalidad a la hora de decir, que igual que como hablamos, cantemos la canción. Entonces, eso siento yo que la hace como más rica de cantar, más fácil, que te dé una sensación como justo neutral o natural y, y tu cerebro pues como que la recibe también de una manera más fácil, ¿no? Y eso igual
nunca hago una canción pensando en todas estas cosas, pero me he dado cuenta de que así es mi proceso ya después como autoanalizándome. Y normalmente hablo de lo que me pasa, de las cosas que vivo, cuando tengo algo, como te decía que mi primera canción surgió, cuando tengo algo como más urgente que decir o que me acaba de pasar algo que me parece como muy relevante o que incluso me está enfermando de ganas de contárselo a alguien y que a veces son cosas que no le puedes contar como que a nadie. Bueno, ahora ya voy al psicoanalista, pero antes cuando no iba, eh, pues tenía que salir de alguna manera, ¿no? Y así salieron las primeras. Ahorita ya trabajo como, a lo mejor sí me puedo sentar a decir, ok, hoy voy a escribir una canción y no necesariamente sé de qué va a ser la canción, sino que sí dejo que esa parte siga siendo como un proceso más inconsciente, pero sí, ya no me tengo que destruir a mí mismo, digamos, para escribir una canción. Ah, ok. Como que he aprendido a convivir mejor con eso. Al principio sí tenía como que esta ilusión extraña como de que el artista debe ser atormentado para hacer arte. Como que yo creo que a todos nos puede llegar a pasar y a hacernos un poco de daño, pues porque justo buscamos de pronto pasarnos la no tan bien para tener cosas que contar y la neta, Sí. como que la terapia y otras cosas me han ayudado a darme cuenta de que no, que la neta, pues sí tenemos, o bueno, al menos yo he encontrado que tengo la capacidad de hacer música sin necesidad de pasármela mal. Entonces, sí ha cambiado mi proceso con el tiempo, pero sigue viniendo desde un lugar como súper sincero y que sí creo que si no es sincero y si no estás contando algo que sientes y que sabes y que si quieres contar algo que te estás inventando, la gente les va a dar cuenta que no es tuyo eso, que no lo estás sintiendo y que no es real y no va a conectar igual. A fin de cuentas, hay como un montón de procesos inconscientes de los que ni siquiera tenemos como noción, pero que justo nuestro inconsciente percibe de formas como que no podemos entender, pero yo siento que todas estas como intenciones que le damos a las cosas sí se pueden percibir, por ejemplo, a través de una canción. Sí, claro. Esa parte que decías de que pues, luego el artista tiene que ser atormentado, eh, ahí me recordó a una anécdota que alguna vez escuché, no me acuerdo dónde, que Freddie ¿Ah? Mercury antes de subirse al escenario se peleaba con su pareja, con los mismos Brian o otros Ya, compañeros, para salir a dar como todo y esa furia sacarla en ajá, el escenario. Entonces, ok, pues, tiene mucho sentido. sí, ya viendo Y es que viendo sí los casos, pasa, o sea, es igual que la gente que habla sobre las drogas, ¿no? Con relación al arte, como que, pues sí son un catalizador, sería imposible negar que no tienen un efecto, pues eso, ¿no? Que estimula la creatividad. Y claro que hay mucha gente que también dice, yo no necesito de ese tipo de catalizadores para hacer arte, no es la droga la que escribe por mí, soy yo el que escribe y tengo la capacidad de hacerlo, ¿no? Y tal. Pero pues sería imposible decir que los Beatles no las usaron un chingo de tiempo, que Pink Floyd no lo hizo y que si no fuera por eso, probablemente, seguramente no nos hubieran entregado las obras increíbles que nos entregaron. Entonces, es lo mismo, también se puede utilizar como catalizador esta furia o esta tristeza o este enojo, ¿no? Uno siempre, eh, como que cada quien decide pues qué es o descubre qué es lo que a uno le funciona como para llevarse a esos estados como sí, de flow, ¿no? sí. Y claro, también como depende también de la parte creativa, porque o sea, tienes que tener como esta mente abierta de que, bueno, tal vez no la necesito, estoy bien con mi proceso de composición y lo que sale de mí me gusta, pero pues Ujú. probemos, igual me meto una droga y sale algo más cabrón, no lo sé, entonces, o igual me daña, pero no lo vas a saber hasta que lo intentes, ¿no? Claro, claro. No, pues, o sea, tampoco estamos aquí Sí, digo, recomendando el uso de nada, definitivamente nos deslindamos de todas sus acciones, pero pues es un comentario, ¿no? O sea, creo que
justo cuando eres una persona que hace arte, que yo pienso y que ahora reivindico mucho y con mi nueva producción es lo que estoy intentando como reivindicar sobre todo el hecho de ser una persona sensible, ¿no? Y creo que los artistas justamente somos personas muy sensibles. Yo me considero una persona exageradamente sensible. Entonces todo lo que puedo ver, todo lo que vivo, incluso lo que como, yo creo, o sea, todo me afecta de alguna u otra manera emocionalmente, o sea, mi sensibilidad como que se ve atravesada por todas las circunstancias que me acontecen. Entonces, definitivamente, todas esas cosas tienen un impacto en mi creación, o sea, y me parece bonito que sea así. Yo me abro completamente como a que me pasen cosas, justo para tener cosas interesantes que contar, porque siento que si nos privamos como de sentir, si de pronto tenemos miedo a sentir o como que no queremos desgastarnos o justo la gente que dice, como que no se enamoran porque les van a romper el corazón, a mí eso me parece súper cobarde y invito a la gente a que no lo haga y que se avienten a los chingazos porque eso es lo que realmente pues vale la pena, ¿no? Y yo creo que mi obra y todo lo que hago en general en mi vida, como que mi motivación del día a día, tiene mucho que ver con eso, con estar vivo y sentir y querer sentir muchas cosas todo el tiempo y buscarme esas cosas, ¿no? Como que eh, justo por ahí va ahorita el mensaje que estoy tratando de dar o que voy a tratar de exponer en mi nuevo material y creo que se conecta mucho con esta parte como de pues sí, estamos vivos y todo lo que nos pasa nos afecta en las cosas que estamos haciendo y más cuando tú te dedicas a crear cosas, pues yo creo que todavía eso pasa más a un nivel como que se puede incluso ver o que termina ahí estando representado en tu trabajo. Sí, claro, tienes que también pues, vivir para, bueno, un artista en general, de cualquier tipo sea escritor, o sea pintor, o algo así, tiene que nutrirse de experiencias para poder sacarlas, porque la mayoría del arte pues es más sentimental, más sentido, digo, a mi parecer, ¿no? Sí. Y pues si no tienes ese contexto, pues no vas a poder sacar o tal vez sí también, ¿no? Porque también muchos se dejan ir por la imaginación, pero pues yo digo que conecta más cuando te ha pasado a ti, les conecta más a las personas, como que lo sienten más suyo, lo apropian más. Sí, seguro. Yo, o sea, considero que hay gente así muy, muy top que tiene como la capacidad literaria de poder inventarse una historia y que sea creíble, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Santi Balmes de Love Lesbian o por ejemplo, pues justo Joaquín Sabina o esa gente como que son así monstruos componiendo, o incluso pues la gente, por ejemplo, que escribe ficción, ¿no? Los libros, gente que escribe, no sé, Del Toro y esa gente. Pues obvio, no es que hayan vivido literal eso, pero tienen una capacidad muy grande literariamente hablando. Y gente como yo y como muchos otros que somos mortales simplemente tratando de hacer canciones, tenemos que recurrir a lo que nos pasa a nosotros porque pues, es lo que conocemos, ¿no? Y yo sí creo que medio hablar de algo que no conoces no está tan chido, no lo vas a poder como pues plasmar bien, ¿no? Sí, claro. Cómo fue la sensación después de ya de haber trabajado y todo este background que me acabas de contar? eh, de, de cuando fue la primera vez que tú escuchaste una canción tuya ya que te la pusieron en el máster y la mezcla ya hecha y te la pusieron, cómo fue lo que sentiste, lo que viviste, qué hiciste? Fue muy emocionante, muy, muy emocionante. Yo creo que hace un buen que no pensaba en ese momento específicamente y ahorita se me desbloqueó un recuerdo bonito. Eh, gracias. La neta, o sea, me pasó como algo curioso
que detonó mucho que mi proyecto existiera, que es que entré a un diplomado de perfeccionamiento musical aquí en una como eh, es como una especie de centro regional de las artes que hay, que es como de gobierno y que daban como un curso bien, que se veía interesante, al que me metí, que mi profesor que impartía el curso después se terminó convirtiendo en mi manager porque escuchó mis canciones y como que le latió y obviamente el vato no se dedica a eso, ¿no? No es como tal un manager, pero es como un asesor así dentro de todo este ámbito de cosas que yo, la neta, siendo un güey de 17 años, 18, no entendía. Y él como que me ayudó a entender que hay una parte profesional de la música, ¿no? Y como una parte que es también una empresa y un negocio. Y este vato en algún momento me dijo, yo te voy a proponer, te propongo que te grabemos un disco de tus canciones, de las canciones que compones. Y luego me dijo de que yo te lo voy a financiar y para mí fue como de que, pues a toda madre, ¿no? Pero luego, por alguna razón, no se pudo. Pero sucedió algo mejor aún. El vato me ayudó como de mi propio proyecto financiar el disco. Hicimos un par de shows y me enseñó como también esa parte de, ok, podemos cobrar por hacer música y podemos ofrecer un show chido y no solo como que venir y ponernos pedos y tocar y la chingada, sino armar un escenario de verdad, un buen sonido, ofrecerle a la gente un espacio chido y como que él me enseñó todo eso literalmente porque yo venía como de tocar en un bar y invitar a la gente y no saber nada realmente como de la organización, sino como que todo fue como muy inocente antes de conocer a este vato. Desde ahí en adelante como que empecé a entender más la música como otra cosa y como que el proyecto también se fue tomando mucha forma gracias a él. El primer sencillo, si no mal recuerdo, si lo pagó él y lo grabamos aquí en un estudio en Zamora que es de un amigo, ya no existe como tal el estudio porque este dude se fue de vivir de aquí, pero un amigo tenía como en su casa un home studio, pero así súper bien armado, de que súper top, ¿sabes? Como que era un cuartito, como un pinche armario, así, pero el vato tenía una interfaz Apollo Twin, así como unas buenos monitores, acá cintas increíbles y todo el pedo, como que estaba muy bien armado. Entonces como que fue muy emocionante porque entrar a ese lugar fue como entrar a un laboratorio así increíble y de por sí como que ya toda esa experiencia, yo ya había estado en un estudio antes, pero como que en un estudio muchísimo más austero, que nunca como que tuve como acceso a todas estas cosas que veía ahora y luego este vato todavía como que nos puso ahí de que cuando fuimos a cotizar y todo eso nos puso las cosas en las que trabajaba normalmente y así como una locura. Y todo eso, toda la experiencia de siquiera pensar en que íbamos a meternos a grabar esa madre, fue como, no puede ser, o sea, esto es un sueño y de aquí en adelante, o sea, de aquí al cielo, ¿no? Yo ya veía como el estrellato a la vuelta de la esquina, porque pues justo era también muy joven. Y me acuerdo que grabamos una canción que fue como justo el primer sencillo que salió de este proyecto, se llamó Monacopsis, y justo fue como el primer y único adelanto que lanzamos de nuestro primer EP que hicimos, que se llamó Sinestesia, y justo lo grabamos como mucho tiempo antes de lanzar el disco, porque no, como que nos salió mal el plan y creíamos que íbamos a poder estar como que pagando sencillos y lanzándolos, pero la neta no, como que no teníamos dinero y se retrasó como mucho. Lanzamos el primer sencillo y después el EP tardó un buen rato en salir y el EP ya traía ese sencillo y otras 5 canciones. Pero estuvo bien interesante que justo esa, que fue la primera que escuché, eh, pues
no sé, como que sí era una locura escucharme, como con una buena producción, porque sonaba muy limpiecito todo, pues como en un nivel al estándar, digamos, de la industria, ¿no? Entonces, eso aquí, siendo también Zamora, que no es como realmente una ciudad así grande ni nada parecido, no era fácil de conseguir, ¿no? Entonces fue muy emocionante y cuando la compartí, pues también le fue muy bien porque aparte yo ya me había empezado como a hacer un nombre y fue como muy bien recibida y toda la onda. Y pues sí, fue súper emocionante. A veces como que siento que me han pasado cosas que no termino de registrar realmente la magnitud de lo que está sucediendo, pero es bonito como que voltear hacia atrás y decir, ese momento estuvo muy chido. Qué padre, qué padre. Y justamente te iba, una de mis siguientes preguntas era, ¿cómo, pero, y bueno, ya me contestaste como parte en todo lo que me dijiste ahorita, em, ¿cómo fue este proceso pues, de no saber casi nada de la industria y de ya, pues ya compuse y ya grabé, ya tengo algo? Eh, ¿Qué sigue después? O sea, te preguntaste, me imagino eso, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Cómo la hago? ¿Cómo la comparto? ¿Cómo toco? ¿Cómo la esparzo por todos lados? Eh, ¿Cómo fue este proceso? ¿Quién te ayudó? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo fue que porque muchas partes, mucho de ser músico, pues es cagarla y aprender de eso y, y para adelante, ¿no? ¿Cómo fue que te... Completamente. Y yo creo que no solo de ser músico, ¿eh? La vida se trata de cagarla y aprender de eso y para adelante, güey. O sea, todo. Y pues justo esta persona que sigue siendo mi manager, que te digo como que ahora ya ambos manejamos como el proyecto, antes él se encargaba de más cosas y yo como que conforme he ido creciendo y entendiendo las cosas que él me ha como recomendado, digamos, pues me he ido yo también involucrando mucho más y ahora yo también como que tengo, incluso podría pensar que la mayor parte como de la responsabilidad, eh, pero él completamente, Mario se llama, fue quien me enseñó prácticamente cómo funciona todo desde, o sea, él, gracias a él, subí mi primera canción a Spotify porque yo no hubiera tenido ni idea de cómo hacerlo y está muy heavy porque en Zamora cuando pasó eso, me preguntaban, ni siquiera me preguntaban, me felicitaba la gente como de, oye, felicidades, ya vi que te agregaron a Spotify, ¿quién te firmó? ¿Qué pedo? ¿Cómo le hiciste? Como que realmente la gente no tenía idea, o sea, y es que es verdad, no, no llega tanta información acá y en ese momento, pues creo que fue como 2016, pues probablemente llegaba menos, ¿no? Entonces, pues justo como que él pues que aparte él es músico, él es licenciado en piano y está estudiando como composición ahora su maestría. Entonces como que ya tenía, supongo yo, algunas cosas más claras y desde ese lugar como un poco más profesional. Entonces como que él me fue mostrando un poco qué rollo y estuvo interesante porque aparte aquí en Zamora sí había como una escena musical, pero todos estaban como más metidos en el punk y como en esta ideología como muy de cotorrear y de un poco anarquía y un poco no tomarse en serio tanto como, como proyecto en sí, sus bandas, ¿no? Sino como más un cotorreo y yo también venía de ahí, o sea, yo te digo que con mis bandas anteriores, pues eso era lo que vivíamos y eso era lo que nos mantenía o lo que nos motivaba de alguna manera. Y ya después cuando, eh, pues Mario me explicó que había como, que existía la posibilidad de como justo capitalizar el proyecto, de empezar a hacerlo también autosustentable, que fue lo que hicimos con el primer EP, de que podíamos como también generar una base de fans que no era solo la gente como que estaba en la escenita punk y que iban todos vestidos de negro a escuchar, a realmente ni escuchar música, sino ponerse pedos mientras había ruido de fondo.
sino que podíamos generar una escena en la que, o no una escena, pero al menos una fanbase tal vez que nos fuera a escuchar con atención, que si los citábamos sentaditos y les vendíamos un show que pudieran ver y que tuviera como una estructura eh, pues justo de show de verdad y no solamente cuatro güeyes ahí rascándole a sus guitarras, eh, podía funcionar y podía... Todas estas cosas yo creo que ahora que las pienso, pues para mucha gente podría ser como pues súper obvio, ¿no? Pero acá te juro que nadie lo veíamos así y incluso pues creo que hubo como un parteaguas a raíz de eso y como que otros proyectos empezaron a seguir como ese caminito a la par de nosotros y como que justo se creó a lo mejor como algo de pues no sé si, no sé, yo no creo que se le pueda llamar escena, pero se creó como una especie de momento, ¿no? De momento interesante musicalmente hablando. Y fue a raíz de eso y de ya después como que Mario probablemente sembró esta semilla en mí. Yo me fui interesando mucho también por conocer desde, como ya por mí mismo y como por curiosidad propia, qué pasaba o cómo tenía que ser un proyecto, ¿no? Al mismo tiempo de seguir proyectos, como me pasó con la composición, pues el ver cómo lo hacían otros me hizo decir, ok, pues por aquí. De pronto el tema de que en Zamora no hay tantas oportunidades o tantas, ni siquiera, por ejemplo, si quisieras grabar un videoclip decente con alguien, probablemente sí hay alguien, pero son dos opciones o tres o algo así, ¿no? No es como que puedas escoger y normalmente también suele ser, yo creo que eso en todos lados, pero suele ser bastante caro mantener un proyecto, entonces eso te limita de muchas maneras, pero pues yo creo que lo que a mí me tiene ahora como en un lugar en el cual me siento muy afortunado de que sé que gente escucha mi música y tal, es que todo el tiempo estuve ahí, que nunca como que aflojé o desistí o me cansé o lo que sea, a pesar de que el proyecto realmente nunca, o hasta hace muy poco, ha sido como algo que yo considere que puede darme un futuro, pues, eh, como que siempre fue lo que me gustaba hacer y que por puro gusto lo seguía haciendo hasta ahora. Y ahora reconozco o disfruto muy cabrón de los frutos de haber estado constantemente haciendo cosas y que eso pues a fin de cuentas es lo que te va dando como tanto experiencia como reputación, ¿no? O algo así. Sí, claro, y es algo que, de hecho, me había puesto a pensar, esta parte de las distribuidoras, pues es algo relativamente cercano, o sea, no tiene tanto tiempo, ¿sabes? Porque pre, pre 2015, pues los que estaban en Spotify eran bandas que ya estaban consolidadas, con disqueras o que tenían agregadoras, que pues uno no sabe ni siquiera que existen, ¿no? Y Sí, cómo es también otra parte que me hizo pensar, qué tanto afectó para bien y para mal el contexto donde vives, que es Michoacán, que pues aquí en México pues, no es capital, que digamos que aquí yo vivo en el estado, pero tengo aquí cerca del distrito donde está pasando claro. todo y pues todas las bandas nos vamos para allá que nos queda cerquitas. Pues no, Ujú. es difícil, pero no tanto como me imagino que puede ser allá. Claro, sí, yo no he ido, hasta la fecha no he hecho mi debut como proyecto en la Ciudad de México todavía, precisamente pues por entre la distancia y otras cosas, ¿no? Eh, pero espero hacerlo pronto, justo ahorita lo estoy como que estoy revisando eso. Eh, pero sí es, o sea, sobre todo esa parte como de estar tan lejos de donde sucede todo y que aparte pues, no sé, hay otras ciudades que tienen como escenas también como interesantes, como lo puede ser Guadalajara o Monterrey. Sí. Y por suerte, a Zamora le queda cerca de Guadalajara, que es como lo... Yo siento que mi ciudad bebe muchísimo de Guadalajara, incluso siento que existe como una intención de querer ser una pequeña Guadalajara, lo cual me da un chingo de asco, pero
es una especie como de, pues de suerte, por así decirlo. O sea, y no digo que me da asco por cómo sea Guadalajara, sino porque se me hace como, eh, ¿cómo decirlo? Que tengan como su propia identidad ustedes, ¿no? Ajá, se me hace patético que quieran ser otra cosa y no decidir, pues nosotros somos esto, ¿no? Entonces, justo porque yo creo que yo lo que defiendo en mi proyecto también es que yo no quiero ser nadie, yo quiero ser Rafa Reguín y que eso le guste a la gente. Eh, pero esta cercanía con Guadalajara como que sí ha hecho que no solo los proyectos musicales, sino en general los proyectos artísticos o hasta la gente, digamos, que quiere estudiar una carrera como puede ser ingeniería biomédica o algo así, puedan ir a Guadalajara a estudiarla, ¿no? O sea, no está tan lejos, es accesible. Si alguien quiere ir a tocar también a un foro interesante, pues Guadalajara es siempre la opción. Eh, y de ahí es de donde nos llega como la mayoría de la información musicalmente o artísticamente hablando por la cercanía, pero sí se llega como a perder algo de, pues justo de facilidad o de tener a la industria cercanamente y conectar con la gente que está dentro. También nuestra capital, que es Morelia, no está tampoco tan bien como consolidada en esos aspectos como culturales o de escena, como que sí existen foros y sí hay buena onda y hay muchos proyectos, por ejemplo, ahora hay varios proyectos interesantes que están saliendo de acá, pero como que recientemente está pasando eso, como que tenía mucho tiempo que no se veía al menos así como esa efervescencia y ahora yo siento que algo está pasando, pero no sé, siento que todavía es complicado como que consolidar esa como escena y comunidad de gente y podernos como atribuir esta onda como de ser pues un lugar que exporta proyectos interesantes, ¿no? Porque sí los hay, pero siento yo que más bien falta como estructura y gente que educar a la gente, ¿sabes? La gente siento que acá no sé, no se apoya mucho como el talento local en general y pues al, yo qué sé, 90% de la gente pues le gusta más bien otros géneros, ¿no? Géneros como más populares, digamos. Entonces el mercado del rock o del alternativo pues es pequeño y eso también pues a nosotros nos termina como mmm, limitando un poquito como a exponernos más, tener más ganancias que nos permitan a lo mejor poder ir a la Ciudad de México a presentarnos donde realmente suceden las cosas, ¿no? Entonces, sí hay dificultades, pero la neta, también hay gente que lo consigue y eso solamente me hace, por ejemplo, a mí pensar que sí, que se puede, pues, que sí, sobre todo con ahora lo fácil que es conectar con alguien como tú que estás allá en el Estado de México, yo desde acá, pues de que se puede, pero sí creo yo que hay que trabajar un chingo. Pero pues yo creo que a todos, o sea, que en general, sea cual sea tu caso, hay que trabajar un chingo. Sí, es complicado, digamos, para las ciudades como pequeñas, pues por más que digas que Guadalajara está cerca, así que pues es accesible, pues si tú en vez de irte a Guadalajara a tocar, pues podrías tocar en un venue igual que en Guadalajara, ahí en donde estás, pues vas a gastar menos dinero, ese dinero lo puedes Sí, invertir en otro lado y ir creciendo así, pero mientras no se pueda hacer eso, pues sí es más, más escalonado pues, el ascenso, por decirlo así. ajá, claro. Y es eso, ¿no? Tal vez no es solo, no es imposible, solo cuesta un poquito más de trabajo. Sí, claro. Cuéntame ahora una de tus mejores experiencias en show, o sea, uno de tus mejores shows que hayas dado y uno de los peores. Ok, de los mejores, acabo, o sea, estoy ahorita haciendo un pequeño recorrido acústico, ahora que están regresando un poco como los shows. Y aquí cerca del mismo Michoacán, estos últimos 2 fines de semana he ido como a diferentes ciudades. Hice
4 fechas en estos últimos 2 fines y ha sido precioso, o sea, después de algún año o más tiempo no sin tocar, porque aquí en Zamora he tocado, pero no había salido como tal fuera a, a otra ciudadcita así a ver qué onda. Y me he encontrado, por ejemplo, que el número de gente que me escucha ha aumentado, sí, o sea, pero así de que se ha duplicado prácticamente, o justo que llego y, por el ejemplo, el último fin de hubo un rato en el que yo escuchaba más fuerte a la gente de lo que me escuchaba a mí mismo cantar mis canciones, y eso está muy heavy, o sea, es increíble. Y eso me tiene ahorita como en este estado como de enamoramiento así terrible. Por Y lo que siempre es decías, bonito, o sea, por lo que decías, ¿no? ¿perdón? Como este amor al aplauso, ¿no? Ajá, exacto. Y casi todas las tocadas son buenas, o sea, yo ahora que justo también cuando empecé a poder tocar aquí en Zamora y poder ir a los lugares donde antes frecuentaba, de que cada viernes o así, las primeras tocadas después de no poder hacerlo por un chingo de tiempo, y no solo como el tocar, sino el ver ahí a la gente que yo antes veía todo el tiempo, a la gente pues como de la escenita, ¿no? A los fans que siempre van, incluso regresar al lugarcito donde tocábamos y volverlo a ver y volver a sentir el piso del escenario y esa onda fue muy bonito y siento que incluso todos los shows que he hecho después de la pandemia, los he hecho desde un lugar también como de un chingo de agradecimiento de poder estar viviendo otra vez un show, de poder ver cómo también mi proyecto en pandemia creció mucho y he notado eso ahora cada que me presento en un lugar y veo la respuesta como de la gente más bonita, ¿no? Cada vez más implicada con el proyecto. Y de los más feos, pues, mm, no sé, sabes que me ha tocado tocar como en eventos privados que han sido así una locura, como de que alguna vez toqué en una carne asada como de unos señores de sombrero, así como súper, como, ¿cuál es la palabra? Sospechosísimos, ¿no? ¿Sabes? Como que se veía que no estaban en negocios legales. Ya me imagino. Y, y acá sobre todo Michoacán, ¿no? Sí. Entonces, puede ser una de las más feas que me ha tocado. Fue muy incómoda y aparte como que sí, teníamos miedo de que nos pasara algo. Eh, Entre esas y las que luego, no sé, luego, obvio, como que le he sacado provecho a mi talento, digamos, y de pronto aquí mismo en Zamora o en donde me inviten, toco como en restaurantes o cosas así, ¿no? No sé, como amenizo, pues. Y ahí no toco mis canciones, sino voy como una especie de músico pues que ameniza, que está de fondo prácticamente, haciendo música de fondo. Y esos shows los aborrezco, o sea, son horribles, son una tortura estar ahí cantando covers rancios para gente que ni siquiera te está poniendo atención, pero no sé, es incomodísimo. Pero pues pagan, ¿no? O sea, y de pronto lo haces porque necesitas justo meterle dinero al proyecto. Sí, es como, Entonces, hay que hacer dinero para poder hacer arte, ¿no? ajá, exactamente. Y si todavía, o sea, si incluso tienes la suerte de que con ese mismo arte o don, pues puedas generar ese dinero, pues ya es ganancia, ¿no? Yo siempre pienso que a fin de cuentas, si no estuviera tocando en ese restaurante o café, lo estaría haciendo en mi sala, o sea, que lo haga en uno u otro lado, pues no cambia tanto la situación, entonces pues es lo que hay, ¿no? Por ahora. Claro. Ahora, cuéntame una de tus mejores y también de una de tus peores experiencias que te haya dado la música. Pues de las mejores yo creo que hay muchísimas, pero así exageradamente muchas. Sí, seguido
me doy cuenta, o seguido pienso, ¿en qué momento voy a despertar de este trip? No, como que es una locura eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, me tocó en algún momento abrir un concierto de Mon Laferte que vino aquí a Zamora y en el Teatro de la Ciudad eh, me buscaron para abrir el show, para telonearlo y en el teatro de mi ciudad lleno, o sea, 800 personas, o sea, como en mi casa, digamos, salir y tocar y que la gente te aplaude, o sea, ver cómo el teatro estaba abarrotadísimo. Y también, pues mi proyecto iba empezando un poco, no llevábamos mucho tiempo tocando, que esa fuera como una de las primeras cosas que hicimos como con este proyecto, fue una locura. O sea, sí era como esas cosas que yo decía, esto no está pasando, o sea, no es normal que yo con esta trayectoria, con estas canciones que me acabo de inventar, ahora esté abriéndole a Mon Laferte, ¿no? Porque aparte en ese momento como que me gustaba mucho, justo fue como en el auge del volumen uno y estuvo muy chido. Qué padre, qué padre. Y cómo es que disfrutas tocar más con banda o tú con una guitarra? ¿Cómo es? Con la banda definitivamente es más divertido, como que, pues no sé, el cotorreo, también obviamente, pues toco con mis amigos realmente, ¿no? Y mi hermano toca el teclado en la banda, o sea, es muy, muy íntima la relación que tenemos. Entonces, por ahí sí lo disfruto muchísimo más como cuando toco con más músicos, pero también disfruto mucho el show solo. O sea, como que hay una conexión un poco más íntima también con la gente cuando voy con mi pura guitarra. Y siento que mis canciones al menos, al ser siempre canciones que escribo desde mi guitarra nada más, Sí. las llevo como a ese lugar como de origen y ganan mucho como emotividad sobre todo las canciones desde ahí. Entonces ambas, pero si tuviera que elegir, sería con banda. Qué padre, qué padre. Y sí, esa parte de componer desde la guitarra, como sí te ayuda mucho a, pues principalmente puedas dominar como tu instrumento, porque aparte de, aunque toques con una banda, pues tienes que cantar y tocar, ¿no? Casi siempre. Entonces, muchas veces eso es algo medio complicado, pues tienes el público y pasan mil cosas, te puede fallar la guitarra, te puede Sí. fallar. Entonces tú ya tienes una noción completamente de tu guitarra y de la canción desde la guitarra, pues es mucho más fácil, ¿no? Y luego ya pasar a un acústico, pues es completamente, Ajá. sí, te sientes como más cómodo, ¿no? Sí, aparte te digo, la neta le he hueseado un chingo aquí en Zamora, entonces sí tengo como unas tablas de que ya estoy acostumbrado a que la gente ni me esté pelando, entonces como que sí, pues ya me la sé un poco. Claro. Eh, ya estamos llegando casi al final de la entrevista. Dame, me gustaría que dieras un consejo sobre música o sobre la vida en general, pues a las personas que nos están viendo, a las personas que vinieron a ver esta práctica de tu proyecto. Dime, ¿qué te gustaría decirles? Ok, voy a dar dos porque hay uno que tengo que dar muy rápido, que es que vayan a terapia porque es muy importante ir a terapia. A mí me ha hecho mucho bien y, y fuera de eso, como más desde el lado artístico o musical. Pues que no se queden como con las ideas como ideas, sino que hagan las cosas. Que si quieren, se les ocurre algo y como que les emociona ligeramente o dicen esto, estaría chido y de pronto en una conversación con un amigo ambos se emocionan y dicen, ah, huevo, sí, estaría a toda madre. O solos, si tú platicando contigo mismo piensas en algo que te emociona mucho, hazlo y quién sabe qué chingados pueda pasar con eso. O sea, yo de verdad no, nunca planeé nada de esto y ahora me la paso increíble y aparte veo que hay como pues oportunidades de verdad, ¿no? Que sí hay un futuro en el que ya puedo pensar a través de mis canciones, pero fue siempre porque seguí a esa emoción que me daba el hecho de escribir música, que
o de hacer música en general. A eso fue lo que me amarré y eso es lo que me tiene aquí hoy. Y yo creo que porque no todo el mundo tiene la suerte de descubrir qué es lo que le apasiona. La neta, mucha gente muere sin saberlo. Y si tú por alguna razón te das cuenta ligeramente como de que esto es lo mío, yo creo que te tienes que abrazar a eso y no soltarlo nunca. Ese es un buen consejo y sí, es muy cierto también que dices que mucha gente muere sin saber qué es lo que le apasiona, lo que le gusta, o sabe qué le apasiona y qué le gusta, pero nunca pudo desarrollarlo. Eh, Ahora me gustaría que dieras una recomendación de arte, puede ser un libro, una pintura, otra banda, lo que tú quieras que te haya inspirado a hacer música. Ok, yo creo que cuando empecé a escribir letras, que es como mi parte favorita de hacer música, fue muy influenciado por un escritor mexicano de Aguascalientes que se llama Fernando Paredes, que ya, bueno, se suicidó. Tiene una historia como súper acá dramática, increíble. Y el vato tiene pues una colección de textos muy interesante que un güey cuando este vato murió se encargó como de rescatar y los publicó en un blog que pueden encontrar súper fácil en Google. Si ponen Fernando Paredes, seguro les aparece. Es un blog así como sin fines de lucro. Se llama Aristidemo Blog, pues el blog literal. Y tiene increíbles textos que es como una literatura que aparte que es súper fácil de leer y divertida, tiene una profundidad que al principio parece que no la tiene, como que el güey tiene un humor muy particular y muy intelectual, que al principio puede sonar como una estupidez o como algo así medio sin sentido, pero cuando te pones realmente a hacer una lectura como más profunda de lo que te está queriendo decir, son cosas súper fuertes y súper aparte justo como sensibles. Yo creo que el Dude era una persona tan sensible que no soportó el mundo y se tuvo que ir, ¿no? Pero es bien interesante como la literatura de Fernando. Que es una buena recomendación. Yo también ya me interesó. A huevo. Este, por último, dame lo que hoy en día se dice, pues dime tus redes, dónde te podemos seguir y todo esto. Ok, pues me pueden buscar como Rafa Arreguín, así como se ve aquí en mi nombre. Eh, en todas las redes y plataformas, estoy pues en Facebook, en YouTube, en Spotify. En Instagram, mi Instagram es Arreguinstagram, pero pues si teclean Rafa Arreguín en el buscador, seguro les sale la, el perfil, ¿no? Por suerte, creo que mi nombre no es un nombre común, así que si lo googlean en cualquier lado, yo creo que es la primera opción que les va a salir. Muy bien, muy bien. Ya saben, amigos, yo soy Mario Barajas. También pueden seguir como Mario Barajas en todas las redes sociales. También tengo un proyecto que se llama Libro Azul, que estamos próximos a estrenar sencillo. Entonces vayan a buscarnos y a seguirnos. Y si tú, bueno, por último, recordarles lo que siempre les digo, si tú tienes un proyecto solista o banda de rock, de reggaetón, de lo que tú quieras, mándanos un mensaje a los independientes y con gusto que tendrás un espacio. Muchas gracias, Rafa, por la plática. Gracias a ti, Mario. Nos vemos pronto. Exacto. Nos vemos.